hasta las 11:10 más o menos, Víctor. Sí. Muy bien. Buenos días, Evelyn. Sí, está bien hasta esa hora. Muy bien. Entonces. Vamos a comenzar. Amén. Muy bien, hermano. Buenos días para todos. Me gustaría comenzar con una oración. Vamos a orar al Señor, agradecer por este día domingo. Tenemos un hermoso día, una linda temperatura para estudiar la palabra de Dios. Y les invito a que oremos para que el Señor dirija esta clase. El Señor toque nuestros corazones siempre que leemos su palabra y meditamos en ella. Podamos sacar alguna aplicación práctica para nuestras vidas. Y eso es lo importante, ¿no? Poner por obra las enseñanzas de la palabra de Dios. Señor amado, muchas gracias por este hermoso día domingo, Señor, donde lo dedicamos a usted. La iglesia, Señor, comenzó a reunirse en la antigüedad el primer día de la semana en honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros seguimos también la tradición de la primera iglesia, Señor. Y queremos ahora abrir su palabra, estudiar su palabra, Señor, en esta clase de escuela dominical, donde vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo que envió a la iglesia de los tesalonicenses. Pedimos su bendición, su ayuda, Señor, por medio del Espíritu Santo, que usted me use, Señor, y que lo más importante, Señor, que las enseñanzas que podamos estudiar en esta carta, Señor, podamos ponerla por práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, comenzamos entonces con la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a hacer un poquito de historia y recordar un poco cómo partió, cómo comenzó esta iglesia. El relato se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Ya les recomiendo que puedan tener su Biblia con ustedes a mano para que junto conmigo podamos ir leyendo algunos textos en el transcurso de la clase. En el capítulo 17 ya se relata ahí la llegada del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero a la localidad de Tesalónica, después que él había pasado por Filipos. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo emprende su segundo viaje misionero, donde toma al hermano Silas. Recuerden que Silas acompañó al apóstol Pablo de regreso a Antioquía después del concilio de Jerusalén. ¿Ya? Silas era un hermano líder de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Y después del concilio, cuando se trató este problema, ¿no es cierto?, que querían imponer algunas prácticas de los judíos a los nuevos creyentes, ¿ya? Ahí fue enviada una comisión ya con una carta redactada por los apóstoles a la iglesia de Antioquía, y ahí este hermano acompañó a Pablo, y posteriormente Pablo sale en su segundo viaje misionero acompañado de este hermano para visitar a los nuevos creyentes que él había ganado en su primer viaje. Y posteriormente se les une también Timoteo en este viaje, y aquí llegan, recordemos, a la localidad habían predicado primero, o el apóstol Pablo se estaba concentrando en Asia, y posteriormente por una visión, ¿no es cierto?, la visión del varón macedonio, donde Dios a través del Espíritu Santo le muestra al apóstol Pablo que era necesario, o Dios quería que el apóstol Pablo fuera a esa región de Macedonia. Ahí ya estamos dentro del continente europeo, para que el evangelio de Jesucristo también se propagara en ese continente, ¿ya? Y así es como lo entendió el apóstol Pablo,
y recorriendo la región de Macedonia, que se ubica más o menos en la parte norte de lo que es Grecia en el día de hoy, llega a la localidad de Filipos y ahí también establece una iglesia. Bueno, ahí ocurre que el apóstol es encarcelado junto a Silas por causa de una joven que se dedicaba a la adivinación y estaba poseída por un espíritu demoníaco, y Pablo expulsa ese espíritu, y ahí las personas que sacaban provecho de esta joven, digamos, era un negocio para ellos, los toman presos, y ahí Pablo y Silas van a parar a la cárcel, ¿no es cierto?, acusados injustamente de provocar alboroto, y ahí también se convierte el carcelero de Filipos, que fue uno de los convertidos junto a su familia, que fueron bautizados en la iglesia de Filipos. Y ahí, ya presionados por las autoridades, Pablo tiene que dejar esta ciudad y llega a la localidad de Tesalónica en el capítulo 17, que se encontraba un poco más hacia la parte sur de Filipos, ya dentro, digamos, de lo que es Grecia hoy en día. Se encontraba más o menos 160 kilómetros al suroeste de Filipos. Ahí estaba Tesalónica, y esta era una ciudad también importante dentro de esa región, y también contaba con una gran comunidad de judíos, porque aquí sí había una sinagoga donde inmediatamente el apóstol Pablo se dirige a la sinagoga para predicar el evangelio de Cristo a los judíos, y muchos de ellos se convirtieron, ¿ya? Y también dice el capítulo 17 que muchos griegos, ¿ya? Entonces esta iglesia que comenzó aquí en Tesalónica estaba compuesto por judíos y también griegos, que eran muchos de ellos prosélitos que seguían la religión de los judíos o adoraban al Dios de los judíos. Así que era una mezcla de judíos con gentiles que conformaban la iglesia que se estableció aquí en Tesalónica. Bueno, también ahí menciona el capítulo 4 del versículo 17, también un gran número de mujeres, y menciona mujeres nobles, no pocas, se convirtieron a Cristo, ¿no? Por la predicación de estos hermanos, de Timoteo, Silas y Pablo. Bueno, el autor es el apóstol Pablo, así es como lo declara el primer versículo, e incluso Pablo en la presentación del primer versículo aquí en Primera de Tesalonicenses se presenta junto a Silvano y Timoteo, que eran el equipo que le acompañaba en este viaje misionero. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, habían pasado ya algunos años desde que el apóstol había dejado esta iglesia establecida allí, y la preocupación de Pablo por estos hermanos, por saber qué era de ellos, cómo estaba su fe, porque les envía esta carta. Bueno, aquí dice la pregunta, ¿a quién fue escrita? A los creyentes de la iglesia en Tesalónica, fundada durante su segundo viaje misionero, lo cual se relata en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Estaba compuesta por creyentes judíos y gentiles. Entre los nuevos creyentes se mencionan nombres como Jasón, en el versículo 5 del capítulo 17, Gallo también era otro miembro de esta iglesia, Aristarco y Segundo, son algunos de los nombres, ¿no es cierto?, de creyentes de esta iglesia. La carta le escribió el apóstol Pablo más o menos en el año 51 después de Cristo, ¿no es cierto?, unos pocos años después de que él había trabajado predicando el evangelio en esta localidad. Bueno, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Pablo estaba satisfecho, dice, con la vitalidad de la iglesia, la cual estaba formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en su pensamiento, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo,
En el caso de la primera carta, trata temas de naturaleza escatológica como la ira venidera, el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia, el día del Señor, en los capítulos 4 y 5 de esta carta. Pablo estaba sumamente preocupado. Ya hacía seguramente varios años que él no tenía un contacto ya personal con los hermanos allí en Tesalónica, y quería saber cómo estaba su fe, ya, porque recuerden que los judíos inconversos también presionaban mucho, ¿no es cierto?, a los nuevos creyentes, ¿no? Y entonces había mucha persecución, ya, por parte de estos judíos ortodoxos. Y quería saber el apóstol Pablo cómo estaba la fe de ellos, si la fe de ellos se mantenía firme, si había bajado. Entonces era una preocupación y era motivo de oración cada día por estos hermanos del apóstol. Dice por ahí el pasaje que por, por ahí en un par de ocasiones Pablo hizo todo lo posible por ir a visitar a estos hermanos, ya como dice ahí en el versículo 18 del capítulo 2. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ya? A Pablo no le fue posible visitar personalmente a estos hermanos, hasta que ya Pablo, digamos que no soportó más y envió a Timoteo, quien le acompañaba. eh, Ahí estaba más o menos en la localidad de más hacia el sur de Tesalónica, estaba establecido Pablo predicando el evangelio en la región de Corinto, que es lo que está dentro de Grecia, lo que es Grecia hoy en día. Y Pablo envía a Timoteo para saber el estado de los hermanos, para enterarse cómo estaba la fe de ellos. Y después Timoteo vuelve con un buen informe, un gran informe acerca de estos hermanos, de que la fe de ellos se mantenía firme y seguían creciendo en la palabra de Dios, ¿ya? Pero sí, Timoteo, ¿no es cierto?, le informa algunas de las preocupaciones que tenían estos hermanos. Estos hermanos esperaban el regreso de Cristo y sabían que el regreso de Cristo era un evento inminente que podía suceder en cualquier momento. Así que cada día ellos sabían que Cristo podía regresar en cualquier momento. La preocupación de estos hermanos era qué iba a suceder con los creyentes que ya habían partido, con sus seres queridos que habían partido a la presencia del Señor. ¿Qué iba a pasar con ellos? Entonces ahí, por eso Pablo en los capítulos 4 y 5 aclara un poco estos temas doctrinales relacionados con la segunda venida de Cristo. Bueno, en el capítulo 1 está el saludo de Pablo. Recorriendo un poco el esquema de esta carta, podemos ver en el capítulo 1, versículo 2, al capítulo 3, versículo 13, Pablo hace un poco de memoria del ministerio que él desarrolló en esta región, ¿ya? Y en la primera parte, Pablo muestra profundo agradecimiento por la fe, la esperanza y el amor que tenían los tesalonicenses, como lo manifiesta ahí en el versículo 2 al 10, ¿ya? En la parte B dice que Pablo ministró allí con un tierno amor, tierno como nodriza, con un amor tierno. Ahí lo dice el versículo del capítulo 2, podemos leer. Versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo, cuando trabajó ahí en esa localidad de Tesalónica, estableció lazos muy fuertes con los hermanos de esta iglesia, ¿ya? Y Pablo sentía un profundo amor. Eran verdaderos hijos, ¿ya? Pablo era como un padre para ellos. Así lo expresa el versículo, en los versículos 9 al 12 del capítulo 2. Pablo estaba preocupado como un padre, les aconsejaba como un padre aconseja a un hijo, ¿no es cierto? También ahí en el versículo 11 del capítulo 2 dice:
y así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Bueno, así era como el apóstol Pablo se entregaba de lleno a la predicación del Evangelio, a la exhortación y a que los hermanos pudieran crecer y madurar espiritualmente en cada región que él visitaba. Y así era la manera en que Pablo establecía lazos tanto de amistad como de hermandad muy fuertes, ¿no es cierto?, con estos hermanos nuevos. Pablo expresa también una gran gratitud a Dios por la perseverancia de los tesalonicenses, como lo expresa el versículo 13 del capítulo 2. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ya? Entonces estos hermanos sabían o estaban convencidos de que la predicación de Pablo era verdaderamente palabra de Dios. ¿Ya? Dios había enviado al apóstol para predicar esta verdad. Y esto era profundo motivo de gratitud para el apóstol de parte de Dios, ¿no es cierto? Cómo estos hermanos perseveraban. Pablo también mostró en esta carta una gran ansiedad por poder visitarles. ¿Ya? Hoy en día nosotros tenemos una comunicación instantánea, producto de la tecnología, ¿no es cierto?, que podemos disfrutar en este siglo, pero en aquellos tiempos no era así. ¿Ya? Por lo tanto, Pablo se encontraba tal vez a una distancia que hoy día no sería nada, pero en aquellos tiempos sí era importante, ¿no? Estaba unos cuantos cientos de kilómetros separados de ellos, ¿ya? Y Pablo no tenía ninguna comunicación posible con ellos, y por lo tanto, ahí en los versículos 17 al 20, Pablo muestra una gran ansiedad por saber el estado de los hermanos, el estado de su fe, cómo estaban ellos. Aquí dice el versículo 17 del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Así lo expresa el apóstol Pablo. Eso significa que ellos estaban en su mente, eran motivo de oración cada día para el apóstol. ¿Ya? El versículo 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Se escucha ruido, a lo mejor alguien tiene prendido un micrófono. Bueno, como había dicho recién, ¿no? El apóstol aquí mostraba una gran preocupación y ansiedad por tratar de ir a esa región para visitar a los hermanos y saber de su fe. Bueno, ahí en el punto E dice la misión de Timoteo y el alivio de Pablo. Hasta que Pablo ya no aguanta más y toma a Timoteo, quien le acompañaba ahí en la ciudad de Corintio, predicando el evangelio en esa región, y envía a Timoteo para saber del estado espiritual de estos hermanos. Y para alegría del apóstol, Timoteo llega con un informe muy bueno, ¿no? Muy esperanzador para el apóstol. Bueno, el versículo 5 del capítulo 3 lo declara así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, siempre era la preocupación del apóstol el estado espiritual de los nuevos creyentes. Es la preocupación que debe tener naturalmente un pastor, ¿no es cierto?, por el estado espiritual de los nuevos creyentes. Nosotros también, cuando muchas veces tomamos un hermano nuevo para hacer un trabajo de discipulado con ellos, también es importante hacer un seguimiento. No
no terminar simplemente el discipulado y cumplir con el discipulado y luego abandonarlo y dejarlo ahí a la deriva. Nosotros debemos convertirnos realmente en padres espirituales de ellos, ¿ya? Así como el apóstol. Debemos estar orando por ellos constantemente, llamándolos, preguntándoles cómo está su fe, preocupados de que sigan creciendo en la palabra de Dios, ¿no? Y madurando espiritualmente. Bueno, el versículo 6 declara aquí, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Eso fue un gran alivio, tremendo alivio para el apóstol, saber de que la fe de los hermanos no había decaído a pesar de la persecución, sino que se mantenían firmes en su fe, ¿ya? Bueno, seguimos avanzando. Y aquí Pablo ya en los capítulos 4 y 5, Pablo ya trata temas relacionados con el retorno de Cristo. Seguramente motivado, ¿no es cierto?, por el informe que le trajo Timoteo de estos hermanos. ¿Ya? Ahí Timoteo probablemente le expresó a Pablo esta preocupación que tenían muchos creyentes de esta iglesia. ¿Qué pasaba con los seres queridos que ya habían partido con el Señor? Entonces había muchas dudas en ellos, ¿ya? Y sabían que Cristo iba a retornar en cualquier momento. Entre paréntesis, estos hermanos pensaban que Cristo en cualquier momento volvía, y así vivían ellos cada día. Bueno, así es como debemos vivir nosotros también cada día. Así es como debe vivir la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, y tiene que ser así a través de la historia. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor Jesucristo, en el momento que despega sus pies de la tierra y asciende al cielo, desde ese momento en adelante, el regreso de Cristo es inminente. Así lo declararon, ¿no es cierto?, los ángeles en ese instante, cuando dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Desde ese momento, el regreso de Cristo se ha convertido como en un evento inminente. Eso significa que puede suceder en cualquier momento. En el día de hoy, esta noche, ya Cristo puede regresar. Y así es como debe vivir la iglesia y debería haber vivido la iglesia a través de la historia, esperando el regreso de Cristo, porque eso permite, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos estar alerta, no estar dormidos espiritualmente, sino que estar despiertos, estar viviendo una vida en santidad, esperando a nuestro Señor, ¿no?, el regreso de Él. Bueno, aquí entonces Pablo en los capítulos 4 y 5 aclara algunas cosas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Bueno, en primer lugar, el retorno de Cristo tiene un significado especial para el presente en cuanto a nuestro estilo de vida. ¿Cómo debería ser nuestro estilo de vida? ¿Cómo debía ser el estilo de vida de los hermanos ahí en la iglesia de Tesalónica, que sabían que el regreso de Cristo era inminente? Bueno, en primer lugar, llevando una vida en santidad, ¿ya? Aquí dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Voy a leer del versículo 13, el capítulo 3. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así es como debemos vivir nuestra vida cada día. Y era la exhortación que el apóstol hacía a estos hermanos, ¿ya? Una vida irreprensible, una vida en santidad delante de Dios, esperando el retorno y la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, el versículo 3 del capítulo 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí hay un mensaje importante para los hombres en la iglesia, ¿no? En la iglesia de Cristo. Ya los hombres tener su propia esposa en santidad, ya apartarse de fornicación. El versículo 5 dice, no vivir en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ya? Una vida en santidad. Ese era el mensaje también y era la exhortación que el apóstol Pablo también podíamos ver en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, ¿ya? En la carta a los Colosenses, ¿ya? Y siempre era la preocupación del apóstol, que el cristiano no debía, eh, eh, no debía pensar de que porque tenemos libertad en Cristo podemos vivir como queramos. No, todo lo contrario. ¿Ya? Debemos pensar que Cristo puede regresar en cualquier momento y debemos vivir una vida en santidad. Bueno, los versículos 9 y 10 hablan manteniendo un amor fraternal. ¿Ya? El amor es algo que debe caracterizar la vida del creyente, el amor por nuestros hermanos. No podemos odiar a nuestros hermanos si somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si odiamos a un hermano? No, tenemos que amarnos fraternalmente, hermanos. Ya tenemos que tratar de superar cualquier diferencia que hay entre nosotros. Tenemos que también la responsabilidad personal de ser buen testimonio, así lo declaran los versículos 10 y 12 del capítulo 4. Pablo exhortaba a estos hermanos a ser hermanos trabajadores. Ya sabemos que Cristo puede regresar en cualquier momento, pero eso no es motivo para vivir una vida de ociosos, ya sin hacer nada. Ya todo lo contrario, debemos trabajar con responsabilidad, debemos usar bien nuestro dinero para ayudar a los necesitados, para ofrendar a la iglesia, para apoyar la obra misionera. Hay tanto que hacer, tanto que apoyar y para que el evangelio se siga propagando por todo el mundo. Bueno, también el retorno de Cristo es un consuelo para los afligidos, ¿ya? Eh, eh, Sabemos que Cristo puede regresar en cualquier momento y eso nos consuela también, sobre todo personas que están viviendo a lo mejor un momento difícil, que han perdido algún ser querido, ¿ya? Algún hermano, algún hijo, algún padre, una madre. Sabemos que sabemos que en Cristo vamos a tener resurrección y vamos a volver a vernos un día y vamos a estar con el Señor en la eternidad. Eso es un consuelo para nosotros. Si estamos pasando por aflicciones, ¿no? El retorno de Cristo trae también consuelo para poder salir adelante y superar cualquier aflicción que estemos viviendo. Bueno, la venida del Rey no es ninguna sorpresa para los que estamos preparados, ¿ya? Y estamos alerta, ¿no? Sabemos que no nos va a pillar como va a ser así con los incrédulos, ¿ya? Que no están preparados y sabemos que ahí Pablo también habla de que el, el, eh, ahí habla del día del Señor en el capítulo 5, el día del Señor, que en otros pasajes también de la Biblia trata del día del Señor, ¿no? Cuando realmente Él se va a, a derramar el juicio de Dios sobre este mundo lleno de maldad, este mundo pecador, ¿no? Ahí Cristo va a derramar su juicio sobre este mundo, ¿no? Pero gracias a Dios que nosotros, la iglesia, dice que un día vamos a ser arrebatados, ¿ya? Como lo declara ahí el capítulo 4. Ok. Eh,
También quiero destacar, hay un versículo, el 9, dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso también es un consuelo enorme, saber de que Dios, antes de que venga el periodo de tribulación y cuando Dios derrame los juicios sobre esta tierra, la iglesia de Dios no va a estar en esta tierra, ¿no? Ahí lo dice, Dios no nos ha puesto para ira. Gracias a Dios que nosotros no vamos a sufrir ese juicio que va a ser derramado sobre esta tierra. Bueno, eh, ya terminamos, hermanos, en pocos minutos. Aquí el apóstol Pablo se despide ya, comienza a despedirse en el capítulo 5 y dando algunos consejos finales, ya que habla, por ejemplo, en la parte A, dice respeto a los líderes. Debemos respetar a los líderes, hermanos, en nuestra iglesia, ya comenzando por el pastor de la iglesia, por los diáconos, todas las personas que están ocupando cargos de liderazgo en nuestra iglesia, en las diferentes ramas, ya ellos merecen todo nuestro aprecio, merecen todo nuestro respeto, toda nuestra preocupación, debemos orar por ellos constantemente, ¿no? También debemos mantener la paz, ¿ya? La paz, la comunión, ¿ya? En nuestra iglesia. Debemos estar siempre preocupados de ayudar a los necesitados, lo declara el versículo 14 del capítulo 5, ¿no? ¿Ya? Siempre hay hermanos que por diferentes situaciones están en necesidad. Hoy en día estamos sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia y sabemos que hay muchos hermanos en necesidad. Es una buena oportunidad también para poder poner en práctica estas enseñanzas, ¿no? De ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Eh, el, eh, y termina también con algunas verdades cristianas, ¿ya? Debemos ser personas benevolentes para con todos, ¿ya? No dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, ¿ya? Si un hermano por alguna razón, ¿no es cierto?, sentimos que nos ha ofendido, ¿ya? No, o nos ha agredido de alguna manera. Dice la escritura aquí que nosotros no debemos pagar mal por mal, todo lo contrario. Ya si nos sentimos ofendidos por alguna situación, debemos orar por el hermano, tratar de arreglar la situación, ¿ya? O dejárselo al Señor, ¿no es cierto? El Señor un día va a juzgar todas las cosas. Dice, estar siempre gozosos. El gozo es algo que debe estar presente en el creyente. No podemos ser creyentes verdaderos si no hay gozo en nuestra vida, ¿ya? Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿no? En el libro de los Gálatas. Orar sin cesar, ¿ya? Somos flojos para orar. Yo sé que todos quisiéramos ser mejores oradores, ¿ya? El apóstol Pablo exhorta aquí, la oración es tremendamente importante. Da gracias en todo. Nosotros los cristianos debemos ser las personas más agradecidas del mundo, ¿ya? Para con Dios. Gracias en todo, por toda la situación y no solamente por las situaciones buenas. Muchas veces veo ahí publicaciones y que digo, y siempre dice, las publicaciones Dios es bueno, porque Dios nos ha bendecido con algo y siempre decimos, Dios es bueno. Bueno, y cuando a veces nos toca pasar por una prueba, tampoco ahí no decimos Dios es bueno. Ya en todas las situaciones Dios es bueno, porque siempre las cosas tienen un motivo y una razón, ¿ya? Debemos de estar siempre agradeciendo a Dios por todos, por todas las cosas. No apaguéis el espíritu, dice el versículo 19. ¿Ya? Eso significa que si andamos en pecado vamos a conquistar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ya? Debemos mantener vivo el Espíritu Santo. Bueno, la palabra de Dios siempre presente, no menosprecéis las profecías. Examinarlo todo, cada mensaje que se predica, debemos escucharlo con atención, retener lo bueno. Si vemos que alguna enseñanza no es bíblica, bueno, eso ahí debemos tener la capacidad para discriminar lo que no es bíblico de lo que es bíblico, ¿ya? Pero siempre, cada mensaje que escuchamos, debemos escucharlo con atención y dice retener lo bueno. Abstenido de toda especie de mal, termina diciendo ahí el versículo 22 el apóstol.
Bueno, y ahí ya el apóstol se va despidiendo en la última parte, en el versículo 23, dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Retengamos esas palabras del apóstol Pablo para nuestras vidas también, ¿ya? Sabiendo que Cristo puede regresar esta noche y nosotros debemos estar preparados, debemos hacer el esfuerzo de vivir una vida limpia, una vida en santidad, una vida irreprensible y esperando el retorno de Cristo cada día, hermanos. Vamos a orar al Señor para terminar y Amén. les invito, hermanos, que puedan después leer con calma esta carta, recorriendo ahí cada uno de estos 5 capítulos y meditando en ellos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por su palabra, por esta carta, Señor, del apóstol Pablo, llena de enseñanza, Señor, de exhortación y de motivación, Señor, para esperar el retorno de Cristo cada día en nuestra vida. Sabemos que Cristo puede regresar en cualquier momento, Señor. Con mayor razón en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, sabemos que ya cada día está más cerca el retorno del Señor. Y ayúdanos, Señor, para vivir en santidad, vivir una vida, Señor, que le agrade, siguiendo estos consejos de su palabra, una vida irreprensible, Señor. Ayuda a cada uno de los hermanos, los líderes de nuestra iglesia, Señor. Pedimos su bendición por su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Muchas gracias, hermanos, por escucharme.